Buen día, audiencia. Soy Eita Caleb y hoy les quiero hablar de Caballería Mutante, literatura fantástica cubana, una selección de José Alejandro Cantallops y Joss, en una edición publicada por la editorial Elefanta. En el prólogo, La Falange Naciente, escrito por Joss, nos da un contexto histórico, social, cultural de cómo la fantasía llegó a Cuba. Un género que los autores cubanos empezaron a cultivar desde más o menos los 60s hasta nuestra fecha, marcado paralelamente por la aparición de la ciencia ficción. Los autores de fantasía consumieron grandes cantidades de ciencia ficción, pero aún así existió un cierto sector que le encantaba la fantasía, y es lo que se nota en esta selección. A decir verdad, el prólogo es uno de los que más me ha encantado, por esta manera de enriquecer cada subgénero de la fantasía, mientras nos va envolviendo en esta historia del propio género, y cómo ha tenido estas repercusiones, sobre todo en la manera de escribir, cómo se ha nutrido de otros géneros a su vez, y cómo cada uno explora una voz única y muy especial que quiere transmitir las mejores narraciones de aventura fantástica. Quiero empezar diciéndoles que esta es una reseña bastante complicada de hacer, puesto que todos los cuentos me encantaron. Si bien uno que otro entiendo que aligera bastante el ritmo porque uno entra en una especie de vorágine por querer consumir más y más, algunos cuentos funcionan como pausas, y creo que es deseable que suceda eso. Sin embargo, es muy complicado definir a un solo favorito dentro de toda la selección. Pero como hay muchos subgéneros por abarcar, los compiladores decidieron dividirlos en diferentes partes. En cada una de estas partes, los compiladores nos informarán sobre qué elementos conforman cada subgénero y también nos darán una lista de obras similares recomendadas por si nos llama la atención los relatos. Parte 1. Fantasía heroica. Con la fuerza de mi brazo y mi espada es suficiente. En la fantasía heroica encontraremos los elementos distintivos de la propia fantasía, con los elementos asociados como lo son sí o sí un guerrero, un tesoro, una espada o un conjunto de guerreros, siendo los primeros tres relatos unas joyitas escondidas, como lo son El final de Rusco el Rojo, de el autor Joss, La herencia del primero, de Raúl Piat Ríos, y El ojo de Frigg, de Gretchen Kerr Anderson. Estos tres cuentos, que yo considero mis favoritos personales, contienen los elementos que mencioné antes. Sí hay un tesoro que buscar, sí hay una cofradía de espías, hay incluso una banda de ladrones, y hay héroes caídos en desgracia que han tenido que empeñar sus armas para encontrar una mejor situación económica. La parte 2, Fantasía de la Tierra Moribunda o El fin de la humanidad, nos presenta un único relato de la autora Elaine Vilar Madruga, que es Amarás a tu madre por encima de todas las cosas. Este también va para mis favoritos. Esta frase creo que la van a escuchar muchas veces en el video, porque la fantasía de la Tierra Moribunda nos ubica en un tiempo post-apocalíptico. Un tiempo bastante complicado en el que se intenta reestructurar la sociedad, pero ya hay una podredumbre general, sobre todo tratándose de seres que se intentan adaptar a una nueva normalidad y generar a partir de ahí una especie de sociedad que se quiere tambalear sí o sí. Y en este relato, sobre todo ya hacia la parte final, me parece que además de triste, es bastante macabro. La parte 3, Fantasía épica realista. Joder, el héroe acaba de hacerme trampas en las cartas. Engloba dos relatos que son Leyenda empeñada, de José Alejandro Cantallops, y El héroe elegido, de Roberto Armas Saladrigas, con la marcada distancia de la fantasía heroica, donde previamente había mencionado que había personas que iban a empeñar las cosas. Bueno, en la fantasía heroica digamos que el empeño se vuelve una gigantesca búsqueda, pero en la fantasía épica realista ese empeño de las armas se vuelve literal. Ya no estamos viendo los gigantescos combates, sino ya unos problemas un poco más internos. Ya vemos a los personajes más humanizados,
y esto no parece una partida aleatoria de Calabozos y Dragones donde cualquiera se puede inventar cualquier poder y sale triunfante. En ese sentido, aquí los dados juegan a favor de esos calabozos y dragones para construir personajes realistas, que se sienten completamente humanizados, donde vemos reflejados el dolor, la tristeza, la angustia e incluso el miedo. En una tierra marcada por la fantasía, que sería el contexto, cómo las personas intentarán sobrevivir. De eso tratan estos dos relatos. Llegamos entonces a la parte 4, Fantasía Slipstream. Vengan ciencia ficción, fantasía y horror, que en esta mezcla cabe de todo. Con un único relato que se llama Día del Desembarco, de Javier Pérez Rizo. Este subgénero en particular me pareció muy interesante por cómo se mezcla ya la fantasía con ciencia ficción o la fantasía directamente con horror, o ciencia ficción, fantasía y horror en este sentido, y cuáles serían los resultados de combinar los elementos sobrenaturales con elementos tecnológicos de gran calibre e incluso con esas pequeñas dosis de horror sanguinario. El relato del Día del Desembarco me parece que combina magníficamente la fantasía y la ciencia ficción, porque nos muestra los alcances tal vez no programados de la realidad virtual. Parte 5. Fantasía Banksian, o por qué demonios está tan atestado el más allá. Con los cuentos Trámite mío que estás en los cielos, de Amelia Martínez Apolinario, y Protocolo, de Leonardo Amado Molina. En este subgénero vamos a encontrar relatos que tienen que ver con la índole sobrenatural, es decir, todo lo que esté ambientado en terrenos de el cielo, el infierno, el purgatorio o con conceptos de fantasmas y almas que los habitan. Aquí incluso encontramos cierto humor negro que a mi parecer fija bastante bien y se encuadra con la vertiente que está adoptando, porque en ambos cuentos habla acerca de procesos burocráticos que se pueden llevar en el más allá, porque no basta con hacerlos mientras uno está vivo, o sea, cuando uno fallece también tiene que hacerlos en el más allá. ¿Y en qué consisten? Bueno, de eso nos vamos a enterar con su respectiva dosis de fantasía. Parte 6. Fantasía erótica. ¡Ey! Esto es para mayores de 18 años. Con el relato de La Ruta de la Sal, de Malena Salazar Maciá. ¿Qué les puedo decir de este subgénero? Que no lo haya dicho el propio título. El único relato que lo integra me parece que hermana de una manera bastante curiosa la parte erótica que solemos relacionar con la fantasía, porque pues sí o sí puede venir a nuestra cabeza una armadura tal vez demasiado voluptuosa, o tal vez gente sin armadura, o gente que está pues explorando su sexualidad en estos ambientes de fantasía, otra vez haciendo este llamado a Calabozos y Dragones. Pero aquí hay cierto tinte poético que me parece que no se vuelve tan explícito en las palabras, sino que enriquece la historia y la sabe llevar por un camino más sensitivo en lugar de lo morboso. Y por último, fantasía urbana, sacando la magia que se oculta en lo cotidiano. Aquí, como hay una mayor selección, me permití el atrevimiento de poder elegir los que más me gustaban, siendo Cántame por favor, de Carlos Ramírez González, El Inmortal, de Marlon Doménigo, Trabajo Nocturno, de Alejandro Martín Rojas Medina, y El Solar y los Gatos, de Iris Rosales Valdés. La fantasía urbana combina lo sobrenatural, lo fantástico y lo imaginario con la realidad actual, la realidad contemporánea. Cómo los elementos fantásticos pueden afectar nuestra vida diaria y cuáles van a ser sus consecuencias. De estos cuentos quiero resaltar el de Trabajo Nocturno, porque nos presenta una especie de Constantine cubano que tiene en su haber el conocimiento de la magia y la cosmogonía de las entidades sobrenaturales del Caribe. Me pareció una muy buena combinación de elementos e incluso una interesante y reflexiva simbiosis entre apropiación y homenaje del detective sobrenatural John Constantine. Mención aparte obtiene El Solar y los Gatos, que se atreve a hablar de problemas sociales en una comunidad y que integran las herencias familiares y las costumbres
respecto a eventos sobrenaturales. Antes mencionaba cómo los eventos fantásticos podrían cambiar las vidas de las personas, y en este último relato se abarca bastante bien, puesto que antepone una leyenda sobre una retorcida dinámica familiar. Muy latinoamericano el asunto. Así que me parece una antología bastante completa que ofrece un amplio panorama de cómo los escritores de fantasía empiezan a utilizar los elementos que ya conocen y los convierten en un trasfondo que se siente como una voz única. Vamos a encontrar diferentes estilos, vamos a encontrar diferentes historias. Y hacía bastante tiempo que no leía nada de fantasía y me llamó bastante la atención que desde el primer relato mis ojos estaban así, contemplando todo lo majestuoso que llega por entrar en estos mundos con esas descripciones, con abrazar nuevamente el género de la fantasía y encontrar cuáles son sus alcances, porque aquí hay buenos contendientes, la verdad. Está por demás decir que la colección la integran puros cuentos cortos, así que, en mi opinión, es ideal para acabar con el bloqueo lector o empezar a leer el género de la fantasía. Va para mis favoritos del año y de la vida, así que denle una oportunidad, sobre todo a este editorial que es Elefanta y que publica cosas que casi no se encuentran. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.